Muy buenas noches, muy buenas noches a todos que estén presentes en este momento. Hoy tenemos de invitado a una persona bastante especial, un gran artista dentro del arte, y lo que hoy vamos a estar interconectados con él y voy a hacerle algunas preguntas que hace mucho tiempo tengo unas curiosidades sobre preguntarle cómo piensa sobre el arte y qué es lo que él ve dentro de lo que es el arte en el tejido. Voy a invitar a Esteban Nazario esta noche donde él va a presentarse y va a presentarnos su trabajo, y va a presentar todo lo que él hace en la labor del arte textil. Llevo mucho tiempo conociendo su trabajo, llevo muchos años viendo lo que él hace y siempre he tenido mucha curiosidad dentro de lo que es su gama de trabajo. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Percy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Esteban? Es un gusto conocerte, es un gusto tenerte presente en estos momentos. Eh, Llevo mucho tiempo tratando de contactarte, tratando de hablar contigo y tratando de invitarte más que todo para poder saber todo lo que tú representas en estos momentos, más que todo con tu trabajo en el arte textil. Y dentro de esto siempre he tenido curiosidad de hacerte algunas preguntas, más que todo por la visión que tienes dentro de tu arte. Y siempre Ujú. he tenido la idea bien clara y la idea puesta. ¿Qué es lo que tú ves dentro de todo este trabajo? Entonces yo tengo unas preguntas ahí para poder hacerte. Antes que todo, quisiera que tú te presentes y compartas lo que tú quieras, tu pensamiento, lo que tú quieras con la gente que está presente en estos momentos con nosotros, que hay muchas personas que creo que también son curiosas de tu trabajo y pienso que también están interesados en querer saber esto. ¿Cómo no, Percy? Muchas gracias. Yo, ante todo, te agradezco mucho esta posibilidad que me das de poder conversar contigo y de las personas que te siguen también, y un poquito y también para las personas que siguen un poco mi trabajo, poder un poco conocer más allá detrás, digamos, de lo que es el mundo del textil al que yo me dedico, ¿no? Ya una cuestión un poco más de pensamiento que de obra. Como te repito, te agradezco mucho. Mi nombre es Esteban Nazario, yo soy de Huacho, está al norte de Lima, son casi 2 horas y media al norte de Lima, en la costa central de Perú, donde en los años a través de nuestra historia floreció la cultura chancay. Esta es la zona de la desembocadura del río Huaura, y acá hubo muchos asentamientos chancay. Y bueno, como todo el mundo sabe, las grandes maravillas de la textilería chancay que intento hace buen tiempo yo rescatar, eh, y difundir, ¿no? Que es el propósito que yo tengo en esta carrera que he escogido, y para la cual me han escogido también los hilos, la iconografía y todo lo chancay, para difundir, ¿no? Para hacer un poquito de conocimiento del público nacional e internacional también, de todas las grandes maravillas que tuvimos en algún momento en este. Creo dentro de esto lo que estás mencionando, creo que muy poca gente conoce todo lo que vendría a ser el arte textil que se ha desarrollado en Perú durante muchos años. Y muy poca gente creo que está enterada que la textilería en Perú fue una de los más grandes vertientes que hizo que cambiara nuestra forma de trabajar. Y eso es lo que muchas veces yo trato de explicar a la gente, que en Perú tenemos una gama y una variedad tan grande de lo que vendría a ser textil y que hasta el día de hoy mucha gente se ha quedado simplemente con la perspectiva de que la textilería está dentro de un solo ámbito, ¿no? Entonces creo que el desarrollo de la textilería que tenemos nosotros es tan amplia que, que siempre digo yo, hay tantas personas que se dedican a la textilería en lo que viene a ser la región, más que todo de la sierra, y en la costa está el origen completo de la textilería, de lo cual lleva escondido por muchísimos años. Y eso lo desconocemos en completo. Entonces, yo veo tu trabajo y siempre digo lo mismo, es que me gustaría aprender todo lo que yo veo, pero es imposible porque es tanto trabajo y más que todo, llevaría tanto tiempo y en sí llevaría mucho más que es una vida completamente de poder hacer estas cosas. Y yo siempre le digo a la gente,
si empiezan a hacer algo, por favor, tómense su tiempo necesario para aprender tanto las técnicas y desarrollo como podemos ir viendo lo que tú vas manejando. En tu trabajo siempre he visto estos detalles, que eres tan preciso en todos estos pequeños puntos que muy poca gente llega a entenderlo. Entonces, estos detalles que se veía siempre en las culturas antiguas es lo que se está olvidando muchas veces. O sea, ya ahora de la forma de ir y hacer las cosas, es tanto como la forma tecnológica de la industria nos ha llevado a conocer otras cosas más, pero nos hace perder ese talento que tenemos nosotros, que por ejemplo, podríamos ser mucho más detallistas, podríamos ser mucho más cuidadosos, hasta pudiéramos mostrar cosas tan simples que se pueden hacer simplemente cuidando un detalle uno de otro. Y eso es lo que siempre trato de explicar. Veo las matemáticas como la forma más pura dentro de lo que viene a ser la artesanía textil en Sudamérica y más que todo en la artesanía textil en Perú, la forma matemática. Es lo que muchas veces trato de explicar a todos y siempre llego a la misma conclusión, que estamos cada vez alejándonos de lo que es la naturaleza. Y eso es lo que vamos perdiendo cada vez. ¿Tú qué piensas de eso? Efectivamente, sí. Es que lo que pasa es que el textil era un arte principal de las antiguas civilizaciones que poblaron esta parte del Perú, de Sudamérica, ¿no? Era un ritual hacer un tejido. Eran tejidos generalmente hechos para la gente de élite. Por ejemplo, acá tenemos una vincha, es una vincha ritual. Esto lo utilizo yo cuando hago mis tejidos, alguna cosa ritual, como las muñequitas también. Entonces, el tejido era tan importante y tan esencial para nuestros pobladores de antes que ahora se ha perdido, ¿no? Ahora la tecnología y la rapidez nos lleva por ese camino, ¿no? Hacer un tejido de estos toma mucho tiempo y hay que hacerlo de una forma muy respetuosa desde la misma concepción de la fibra, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy trabajando con lo que es el algodón nativo, esto está hilado a mano, entonces el mismo respeto que se debe tener desde la concepción de la fibra, el tinte, el hilado y todo el proceso que sigue llevar, que conlleva elaborar un textil, era Claro. muy sagrado, ¿no? Entonces ahora como que se ha perdido ese ritual, digamos, o esa cosa tan importante que tenía antes el tejido, pero que estamos en esto de recuperarlo, ¿no? Yo llevo hace varios años ya en esto de rescatar la iconografía, colores, técnicas de mi cultura, y bueno, estamos en este camino, sumando y vamos caminando, ¿no? Yo te digo una cosa, de los secretos que tenemos antiguamente en nuestras culturas, una de las cosas más importantes que se ha perdido y que hasta el día de hoy creo que nos está costando muchísimo recuperar, eran los algodones de diferentes colores. Ujú, así es. Es algo que hemos perdido, es algo tan valioso que llegaron a ser como nuestra cultura pudo desarrollar con una tecnología que tal vez en esos momentos para ellos era tan básico la conexión con la naturaleza y hablar con la naturaleza, de poder conectarse y descubrir que todo lo que tenemos se puede manejar completamente, pero el algodón de diferentes colores el día de hoy es como que desapareció. Ujú, efectivamente. Hay ahora algunos intentos en el norte, sobre todo, están dando bastante impulso a esto del algodón nativo, ¿no? Claro, Eh, pero el tema del algodón en sí, de la fibra, eh, no es tanto el problema porque el clima, todo se presta para el algodón que ha vivido acá miles de años, ¿no? En el tiempo de los carales ya el algodón nativo ya se cultivaba y estaba aquí. El tema principal con el manejo del algodón nativo es que es bien difícil o bien trabajoso hilarlo. claro. Entonces, es una cosa bastante trabajosa. Entonces, se opta a veces por mandarlo a la industria, ¿no? Y al mandarlo a la industria, ya el acabado o el final de un tejido ya no es lo mismo, ¿no? Que hilar tu propia fibra. Aquí te tienen una pregunta. Te preguntas si tú estás trabajando en telar. Ah, sí, claro, yo todos estos trabajos que tengo, todos los hago en telar. Por ejemplo, esta muñequita, que es
es un arte muy característico de la cultura chancay. Estas muñequitas no eran juguetitos, sino eran como unos acompañantes al siguiente nivel de los ancestros, ¿no? Esto se ponía en los fardos funerarios. Ujú. Eh, Todo lo hago en telar, la carita, en la ropita, Bueno, Esteban, el tejido. Ujú. es lo más difícil de poder explicar de todo esto de lo que podía hacerse solamente con hilo. Y yo siempre he pensado, cuando era niño veía las cosas como que me hablaban de los telares antiguos y yo veía, digo, wow, eso es como un experimento científico de gente que es como genios. Y eso, Date cuenta, y eso lo he pensado yo también, ¿ah? O sea, el nivel, si técnicamente hablamos de un telar, bueno, uno de los telares que se utilizaba son dos palitos, y bueno, y el tejido en sí dentro, y lo demás era habilidad, era arte de estas personas que de pronto no hay estudios sobre si se conocían sobre las fórmulas matemáticas o alguna cosa así, pero cómo han podido hacer cosas tan precisas. Hay muchos códigos metidos dentro de los textiles, mucho número, como decías tú al principio, ¿no? Es como que que es por ahí el asunto, ¿no? a ver, para empezar también dentro de este rango de preguntas que yo te tengo unas preguntas que te quiero hacer porque son muy importantes para mí y para también, yo sé que mucha gente pudiera estar interesada en hacer preguntas. Pueden poner también sus preguntas a todas las personas que están conectadas en este momento. Pueden preguntar, todos están invitados a poder preguntar. Yo voy colectando las preguntas y voy a hacer las preguntas que en el momento yo veo que pueden salir. Y para empezar, la primera pregunta y la primera curiosidad que yo siempre he tenido a preguntar a las personas que tejen, que hacen arte textil es, ¿qué es el arte textil para ti? Una pregunta bastante fuerte. Eh, el textil para mí es una forma de vida, es una forma de expresar las emociones que yo tengo. Yo, por ejemplo, no puedo pasar muchos días sin estar en el textil, en el telar. Entonces es una forma de vida que uno elige, y es terapéutico también. Salen muchas cosas que quiere uno crear, ¿no? El espíritu creativo que tiene un artista tiene que salir de alguna forma, ¿no? Y yo he encontrado a través de la textilería esa forma de expresar mis emociones, mi imaginación, mis creaciones, ¿no? Y las plasmo a través no solamente de la iniciativa o el arte, sino a través de la investigación también. Y investigo mucho, porque ese es el otro pilar que debe tener alguien que se dedica al textil, ¿no? Al arte. Es mucha investigación que hay acá, y eso se ve plasmado en el trabajo y en lo que la gente opina también de tu trabajo, ¿no? Muchas veces yo siempre he dicho lo mismo, que desarrollando nuestras habilidades matemáticas podemos hacer mucho más cosas. Y creo que mucha gente a veces dice, no, pero estás loco, ¿cómo que matemáticas? Sí, todo lo que viene a ser nuestra cultura viene a ser pura fase matemática. Y siempre me refutan y dicen, no, pero eso solamente es, consumes algo o te motivas con algo y ya puedes hacer cualquier locura. Pienso que no, porque No, 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 definitivamente. los más grandes genios fueron personas completamente que desarrollaron habilidades dentro de las matemáticas o completamente dentro de los sentimientos y emociones que fueron llevadas más allá de lo que ellos pudieran expresar. Claro, es la ventaja que tenemos las personas que nos dedicamos al arte. A diferencia de las personas que se dedican a la ciencia, tenemos la posibilidad de llevar nuestra imaginación, nuestra creación a algo tangible, como un textil, hablando de los textiles, ¿no? Entonces podemos llevar a hacer realidad nuestros pensamientos a través de eso. Es lo que yo hago, hacer realidad mis pensamientos, las cosas que yo estudio, que investigo, que de repente otras ciencias solamente la tocan de forma superficial, yo las puedo concretizar, ¿no? Yo las concretizo. Estos son todos mis pensamientos, mis emociones, todo está aquí, todo mi Ah, legajo, digamos, ¿no? aquí tenemos preguntas del público, que una viene desde Brasil y que dice, ¿tú trabajas usando algún molde o solamente tu imaginación para crear los diseños? No, no, no. El trabajo en el telar, el arte que yo practico es la faz de trama. En la faz de trama es como la vida, es la vida misma, ¿no? El telar es como una vida, es como la vida personal. Entonces tenemos la urdimbre que está limpia, en blanco, y comenzamos a crear, ¿no? Yo, en la línea que tengo personal, yo hago mis dibujos, mis diseños, y sobre mis diseños
En el telar los hago realidad. O sea, no utilizo ningún molde, no utilizo nada. Todo es en el momento en el que se está tejiendo y está viniendo la imaginación. Cuando se trata ya de alguna cuestión, de algún tema arqueológico, como por ejemplo este tejido que tenemos acá, es una recreación de un tejido arqueológico. Entonces acá nos podemos dar cuenta que las matemáticas, los números, han sido sumamente importantes para la creación de algunos textiles, ¿no? No todos en general, pero de la gran mayoría. Entonces aquí sí podemos sacar algunos cálculos y luego ir tejiendo, pero la gran mayoría no utilizo moldes, la gran mayoría de cosas son cosas que voy haciendo sobre el telar, no, no moldes. Aquí hay otra pregunta también que viene desde España y te dicen, ¿los colores también tienen un porqué? Definitivamente que sí. La cosmovisión del poblador prehispánico o precolombino, como le quieran llamar, era de reflejar su medio ambiente, ¿no? Entonces, acá donde yo vivo, donde nosotros vivimos, donde vivieron los chancay, es una zona bastante desértica. Por eso es que los colores son todos colores tierras, son colores bajitos, ¿no? Y tiene mucho, mucho que ver. Por ejemplo, esta muñequita tiene una pintura ritual de color rojo, color amarillo. El rojo simboliza la vida, ¿no? Es la sangre de la Pachamama, la esencia. El amarillo puede ser el sol, ¿no? El- entonces, todos los colores en todo lo que es el concepto de un tejido se va tramando para hacer una cosa más que simétrica, armónica, ¿no? El poblador chancay encontró el concepto de la armonía en su tejido, en su arte. Entonces combinaba los colores, iconografía, las formas, todo era una cuestión armónica, ¿no? Y los colores definitivamente que sí tienen es un lenguaje aparte también. Muy interesante todos tus pensamientos y todo lo que nos haces saber en estos momentos. Y yo tengo una pregunta que hay veces, muchas veces cuando la hago, es muy difícil debatirlo. Por ejemplo, siempre digo, en esta pregunta tendría que ser así como que, ¿cuál es la cultura más importante en el Virú antiguo? Porque nosotros llamamos Perú ahora, pero en sí el nombre original es Virú, de todo lo que Así es, vendría a ser como pues, nuestra visión o nuestro linaje, ¿no? Entonces, claro. ¿cuál sería la cultura del arte textil para ti la más importante? Claro, mira, es una pregunta que la respuesta va a tener mucho de subjetivo, porque como te digo, yo soy originario de esta parte, y entonces yo te voy a decir 100% que los chancay, por el dominio de tantas técnicas que han tenido, ¿no? A lo largo de su historia, han dominado todas las técnicas que existieron, las han dominado, pero a lo largo de toda la historia del Perú ha habido grandes tejedores como los Huari, grandes tejedores de la parte de la Sierra Central, los Moche, los Chimú en la costa, los Ichmas, los Chiribayas también, grandes tejedores, los Paracas, no podemos dejarlos, ¿no? Pero si tú me preguntas a mí, yo estoy absolutamente seguro que los Chancay fueron los tejedores del antiguo Perú. Muy buena respuesta. Siempre pienso que hay un debate entre cuál fue la cultura y todos dicen, no, que esta, no, que la otra, porque tenemos tanto nosotros dentro de nuestro linaje que es Sí, como que nos hierve la sangre, o sea, por donde miremos hay arte, o sea, por donde miremos podemos encontrar arte. A ver, definitivamente, sí. la siguiente pregunta es, ¿qué te llevó a dedicarte a este arte? Mira, yo era de los que desde bastante joven buscaba una forma de hacer que todas las cosas que tenía por dentro salgan, ¿no? Entonces yo he hecho pintura, he hecho escultura, cerámica, eh, y llegó un momento en el que se cruzó el textil en mi camino y nos reconocimos con el tejido. Entonces, es ahí donde yo doy un quiebre de 360 grados y de tener una profesión, me dedico al arte, ¿no? Es un mundo bastante complicado si es que no te riges algunas, o sea, si quieres ser uno más, bueno, puedes seguir, ¿no? Pero si quieres destacarte o diferenciarte de los demás,
tiene que haber un camino de estudio y de mucho interés, mucha paciencia para el arte, ¿no? Entonces yo a raíz de un concurso a nivel nacional, Ujú. gané el primer premio para la empresa Mitchell en la categoría de textil tradicional. Es cuando gira mi brújula y me dedico ya de lleno al tejido. Pero la inquietud por el arte ha sido una cosa desde muy temprano en mí, ¿no? Solamente fue cosa de que el textil y yo nos encontráramos y bueno, a partir de ese momento estamos juntos, mis ancestros, todas las personas que están detrás de mí, que me acompañan siempre y me orientan, bueno, y estamos en este camino con el tejido y vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, acá hay una consulta que escribieron que es Chapamama, no, es Pachamama. Es Ajá. simplemente la corrección que le tengo que hacer, la pregunta esta. Y la siguiente pregunta que te hace también el público es, ¿amo las figuras geométricas? ¿Tienen algún significado? ¿Se les llama de alguna forma? Bueno, las figuras geométricas han estado desde los tiempos antiguos. Por ejemplo, esta es una figura bien común. Esta se ha repetido a lo largo de la historia de tiempos muy antiguos, ¿no? Ujú, Acá, en este caso, por ejemplo, los dos colores representan, los colores tienen mucho que ver, ¿no? Representan la dualidad. claro. Él es un personaje que está representando la dualidad aquí. Entonces, la iconografía es una cosa bastante sensible, que es controversial, por decir, ¿no? Así como decías tú hace un rato acerca de cuál sería la cultura. Por ejemplo, un arqueólogo puede ver este felino desde su perspectiva de estudio, su perspectiva de vivencia, ¿no? Pero nosotros los que nos dedicamos a tejer tenemos una visión más sensorial, más sensitiva de lo que es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, de pronto yo decirte qué significa para mí esto podría ser una cosa bastante personal, ¿no? Que podría chocar con algún estudio, algo científico, digamos, ¿no? Por ejemplo, estas olitas que tiene esta muñeca femenina en la guardita. Esto en el tejido, el lado amarillito es como la tierra, ¿no? Claro. Estas son dos solitas, ¿no? Dos Ujú. solitas. Entonces, el mar para nosotros representa el inframundo, es el lugar a donde van todas las almas, los espíritus, todo es el inframundo para nosotros. Entonces, aquí está haciendo una relación entre la tierra y el mar. O Ujú. sea, la dualidad está en toda la iconografía de las culturas precolombinas. Wow. Siempre los misterios que nos esconden de nuestra cultura. Mm. Acá hay una pregunta también del público que dice, ¿tú aprendiste solo o con tu familia o con amigos? Como le decía hace un momento, el tejido buscó y yo busqué encontrarme con él y solamente necesitó, es como una chispa, ¿no? Una chispa que encendió toda la gama de cosas que han llegado a mi cabeza a partir de ese momento y lo mío es más innato que aprendido. Como les decía hace un momento también, todo esto tiene que tener una base de investigación, una base de recuperación. O sea, no es que de pronto en la cuestión arqueológica a mí se me ocurra hacer algún diseño o representar algún diseño, no, esto tiene una base arqueológica y luego ya en la cuestión más sensitiva de la creación, ya ahí sí dejo volar yo mi imaginación, ¿no? Uy, siempre es la motivación es lo que nos lleva a hacer cosas que a veces ni siquiera imaginamos. Yo tengo una pregunta Exacto. que quiero que respondas de corazón y sé que va a ¿No? ser una de las cosas que te va a empujar a decir cosas que tal vez emocionalmente, depende del momento, responderías de otra manera, ¿no? A ver, ¿qué importancia tiene para ti el textil peruano? Bueno, si hablamos de textil, definitivamente tenemos que hablar de Perú, ¿no? El Perú, con toda a lo largo de tantos siglos, tantos años de experimentación textil, no hay museo en el mundo que no tenga un textil peruano. El textil peruano, sea de la costa, de la sierra o de la selva, es una de las cosas más grandes que hemos tenido, ¿no? Y que hemos perdido, que estamos un poco perdiendo, ¿no?
y en el intento este de recuperar, están muchas personas ahora en un movimiento en que quieren recuperar esto del textil. Pero, como te repito, no hay museo en el mundo que no tenga un textil peruano. Y no hay un Chancay, no falta un Chancay, no falta un Paracas, no falta un Wari, no falta ningún textil en ningún museo. Es sumamente importante para el mundo y por eso es que se hacen muchas investigaciones. En el norte están haciendo mucha investigación de las culturas de los moches, de los chimúes, y siempre están por acá los investigadores, ¿no? De textiles. No nos olvidemos de los Nazca. Ah, hombre, los Nazca, claro, los Nazca, los Paracas, la parte del sur, sí, Claro. sí, grandes tejedores. Aquí nos hacen una broma que dicen somos Ajá. hermanos. No. A ver, hay una pregunta más del público que dice, a ver, ¿qué te incentivó a dedicarte al arte y la cultura? Fue una motivación que siempre tuve desde muy temprano. Siempre me interesó mucho la cultura, el saber que podemos representar lo nuestro, ¿no? Yo no tengo absolutamente nada contra las manifestaciones culturales múltiples que hay en el Perú, pero me fui por el lado personal, ¿no? Por el lado de mi cultura, del lado donde yo vivo y donde he vivido y posiblemente siga viviendo. Me dedica a eso, y el propósito que yo tengo es eso, de revalorar, de que la gente conozca, que la gente vea que todas las maravillas que hemos hecho en algún momento de nuestra historia y que podemos seguir haciéndolo, ¿no? No está reñido la tradición con los adelantos tecnológicos, no es una cosa que tenemos que aprender a manejar para que los dos puedan convivir en un espacio como es este, ¿no? Como es este espacio. Muy interesante todas tus formas de ver las cosas. Yo tengo una pregunta que te va a dejar tal vez picón, porque completamente picón es la forma de decir un poco incómodo, como decimos en Perú. Y siempre que debatimos de comida, en Perú hay una pelea con la comida del norte, del sur, del centro. Es la cosa más difícil de hablar en Perú. Es el tema mucho más especial que se podía hablar, porque la comida para los peruanos es como que no le puedes tocar un tema de comida si tú dices que hay comida mejor que ella. Entonces, eso nosotros nos quedamos muy picón. Y dentro de eso está el arte textil. ¿Tú crees que representa mucho la comida con el arte textil? Claro, definitivamente, hablando un poquito de la comida, así es, o sea, el Perú es tan rico en manifestaciones culturales como en gastronómicas también, hay grandes platos en el norte, en el centro, en el sur, en la sierra, en la selva, por todos lados estamos llenos de cosas maravillosas, ¿no? Eh, pero el textil, si tú te das cuenta, los platos que representan cada región son muy coloridos, ¿no? Si tú te vas a la sierra, están las papas de colores, ¿no? Todo es color. Entonces, de alguna u otra forma, todo ese color, toda esa forma que se vive a través de la gastronomía, también tiene representaciones en nuestro textil porque en la cosmovisión del poblador es representar, ¿no? En ese momento no había de pronto alguna forma de escritura, o de repente lo había con las investigaciones posteriores, de pronto se pueda llegar a eso, pero la cosmovisión era representar lo que había en este ambiente en el que uno vivía, ¿no? Entonces la gastronomía nuestra, para algún peruano que nos esté escuchando, llena de color, llena de vida, es también un poco reflejada en la textilería, ¿no? Se ven los colores, las formas, las combinaciones, y definitivamente tiene un arraigo ahí, ¿no? Ujú. A mí me hacen una pregunta y me preguntan si mi arte es el macramé. Sí, mi arte es el macramé y me dedico a hacer diseños especiales en macramé a base de nudos y combinaciones de diferentes nudos, de diferentes técnicas en textil. He aprendido muchos años en hacer cosas nuevas con el textil y también mezclarlo durante formas, tanto con nudos que se pueden hacer en variantes, lo cual el arte de Esteban es completamente dentro del telar y el bordado, que hay mezclas en el textil peruano, se usan diferentes técnicas dentro del telar y el bordado, que también quiero que expliques esos detalles, que pienso que también sería importante que la gente lo sepa, Esteban. Claro, claro. El textil, hay tres formas de hacer un tejido, ¿no? Tenemos el tejido balanceado en telar,
porque fuera de telar también hay los anudados y parracas, por ejemplo, los anillados. Hay cosas fuera de telar que se pueden hacer, pero en telar hay tres formas de hacer tejido, ¿no? Que es el tejido balanceado, que en el que tanto urdimbre como trama se pueden ver y se hace un tejido, pues el nombre dice balanceado, entonces fuera de diseño, ¿no? Ujú. Después la otra forma de tejer es la faz de urdimbre, en la que las urdimbres son puestas al principio del tejido de tal forma que el tejedor sabe que cada urdimbre que levante va a ir formando un diseño. Claro. Es la faz de urdimbre, ¿no? Que es pues, normalmente utilizada mucho en la sierra. Acá también en la costa se utilizó porque el intercambio cultural fue muy rico en todas nuestras culturas precolombinas, ¿no? Compartimos muchas, muchas cosas. Y la otra forma es la faz de trama, que es la que bueno, yo practico las tres, fuera de telar también, y la otra, como le decía, era la faz de trama, en la que se tiende la urdimbre, y por la misma distancia que hay entre las urdimbres, a la hora de introducir la trama, hace que solamente se vea la trama y se esconda la urdimbre, ¿no? Mm. Entonces, dentro de lo que es estas técnicas, se puede hacer un tejido balanceado, por ejemplo, de 1 por 1, o 2 por 2, o 2 por 1, y luego de eso se puede tejer, se puede bordar encima. Se hacen bordados, se hacen brocados, hay una infinidad de técnicas que se conocen y que están por experimentar también, eh, y eso sería, ¿no? El mundo escondido dentro del textil. Sí, es la palabra, has dado en el clavo, es el mundo escondido, es un mundo aparte en el que si uno se sumerge en el mundo del textil es como entrar a otro nivel, a otra dimensión, ¿no? Y hablando de dimensiones, y hablemos de iconografías, ¿qué simboliza para ti las iconografías en los textiles precolombinos? Claro, por ejemplo, una de las iconografías muy, muy tempranas, de tiempos muy antiguos, es la chacana, ¿no? La chacana, que es un símbolo que se ha repetido a lo largo de la historia en todas las culturas, es un símbolo muy poderoso que representa, dentro de la chacana están todas las manifestaciones que podían haber, ¿no? Están los solsticios, los equinoccios, están todo, 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 si uno lo puede saber leer, ¿no? La chacana. Después hay un símbolo muy común acá en la costa también, que son las olas, como les decía, las que tenemos aquí, que representan entre el mar y la tierra, ¿no? Acá tenemos una que es de la parte de los mochis de Lambayeque. Esta iconografía está en un textil original en el Museo de Sicán. Hicimos un taller para recuperar los colores nativos y la iconografía. Miren, desde ese tiempo cómo estaban ya la iconografía. Y se repite. Estas olitas están estilizadas, pero son al fin olas, ¿no? Y la iconografía es muy rica, como les decía hace un momento, depende de dónde lo veas, ¿no? El tejedor, el artista, interpreta más desde su lado sensorial, sensitivo. Un investigador, un arqueólogo, de pronto puede tener alguna otra idea de lo que puede ser, ¿no? Y hay muchas interpretaciones para las volutas que le llaman, o las olas, para las chacanas, hay infinidad de interpretaciones. Acá hay un comentario dentro de lo que tenemos la gente que está aquí escribiéndonos. Dice, Ujú. el textil peruano es exquisito. Soy estudiante de arte en Viena, Austria. El profesor Ajá. de textil habla del textil peruano en clase. Sí, como les decía hace un rato, no hay ningún museo que no tenga ningún textil peruano, que le falte algún textil peruano. Y si le falta, sería un museo que está incompleto, ¿no? El arte de los Wari, por ejemplo, un arte sumamente exquisito también, muy, muy, muy fino para tejer, ¿no? Pero en el lado más abstracto, de cosas que estaban como dispersas, así, ¿no? Era otro estilo de tejido. Cada cultura tenía su particularidad, ¿no? Dentro de lo que nosotros tenemos como textil, creo que hay un mundo escondido, como decíamos hace un rato, es una visión diferente. Y voy a hacerte la pregunta que quisiera que expliques a mayor detalle Ujú. a todos, porque muchas de las personas que están presentes aquí son de diferentes partes del mundo, porque también lo van a ver el video directamente de muchas partes del mundo. ¿Tú crees en la cosmovisión? Sí, definitivamente que sí. La cosmovisión es
la forma de interpretar del poblador de todo lo que le rodea, ¿no? Por ejemplo, acá había, dentro de la cosmovisión, habían tres niveles de la existencia, ¿no? Lo que se conoce como el Ukupacha, que era el mundo de abajo, el Kaipacha y el Hananpacha, ¿no? El mundo de los dioses, ¿no? Lo más Esa, secreto. esa, claro, sí, 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 es un mundo, y cada una tiene su particularidad y ha sido representada con con una iconografía, con un símbolo particular. Por ejemplo, el Ucupacha está representado por la serpiente, ¿no? En el lado principalmente conocido de la serpiente, ¿no? El Caipacha, el puma y el cóndor o algún ave para el Janampacha, ¿no? Acá, por ejemplo, en lo que es la costa, las aves marinas representaban ese mundo de arriba. El poblador, acá había una especie de felino también, también representaba el felino. Y el mundo subterráneo eran ¿cómo se llama?, de animales marinos, ¿no? El lobo marino, por ejemplo, que era un animalito que, según la cosmovisión, era el que nos ayudaba a trasladar nuestro espíritu cuando alguien moría, ¿no? Los perros peruanos también tenían mucho que ver en esa cosmovisión que compartíamos. Ahora en la actualidad tenemos tantos estímulos que nos hacen perdernos de lo que en determinado momento estamos viviendo, ¿no? Ya no vemos mucho nuestra cuestión local, cómo podemos representar, porque tenemos muchos estímulos. En cambio, antes el poblador era un poco más libre de todas estas cosas y podía representar su cosmovisión a través de la textilería, la cerámica, y múltiples manifestaciones culturales que hemos tenido, ¿no? Creo que yo me he pasado muchos años tratando de explicar a la gente que para mí la religión es una parte más de la invención del hombre. Yo creo más en las cosas de la naturaleza y siempre les digo que yo creo en la cosmovisión. Y todos me preguntan, muchas veces me dicen, ¿y qué es la cosmovisión? Es lo que nos rodea, es lo que nos une, es lo que nos enlaza con la naturaleza, es lo que nos hace sentir vivos cada día gracias al aire, gracias al sol, gracias a la tierra que nos da de comer. Y muchos se quedan Exacto. sorprendidos y pensando y me dicen, ¿consumes drogas? Y yo le digo, no necesito porque con la cosmovisión yo puedo hacer todo. Es Claro. divertido todo, cuando a veces la gente Sí, tiene, sí, sí. tiene ese vacío en la mente que piensan que con la religión hay muchas cosas más. Y en nuestra Sí, cosmovisión que pues, tenemos nos invita a hacer más cosas, ¿no? claro, claro, son cosas que son tangibles, que podemos ver, y cosas que no podemos ver también, ¿no? Claro, Cosas del... Sí, sí, son cosas sensibles. La religión ha sido un tema que nos han inculcado desde el tiempo de la conquista, en el que vinieron acá los españoles y decían que todo lo que teníamos nosotros era malo, ¿no? Todo era un demonio, todo era algo diabólico. Entonces, eso se ha ido metiendo en la cabeza a lo largo de 500 años, en la cabeza de la gente, ¿no? Y bueno, creo que es momento de que personas como tú, como yo y muchos más que están en este camino de hacer libre nuestra mente, de volver a nuestras raíces y tomar todas las cosas que la naturaleza nos ofrece, la Pachamama, todo lo que nos rodea, y bueno, intentar ver algo superior a eso y de pronto podamos cambiar, ¿no? Eso que tenemos de tanto tiempo en la cabeza. muy interesante. Mira, acá hay una pregunta del público que dice, ¿qué cree usted que necesita más investigación dentro del textil peruano? Mira, acá en el Perú hay muchos lugares arqueológicos, los museos están llenos de textiles. El Museo de la Nación está lleno de textiles. Todos los museos están llenos de textiles. Lo que falta aquí es investigar. O sea, si tú te pones a ver eh, alguna, algún arqueólogo o alguien que se haya interesado por investigar sobre técnicas textiles, si bien es cierto el trabajo del arqueólogo de recuperar y darle contexto a muchas cosas que se puedan encontrar es sumamente bueno, pero no se sigue el paso siguiente en cuanto a textiles, ¿no? Hay Claro, muy poca investigación en cuanto a textiles. Yo me he interesado mucho y yo hago mis investigaciones
de forma personal, he recuperado muchas técnicas que ni las tienen en mente, y bueno, yo luego las plasmo esas técnicas en obras más artísticas para mostrarlas al mundo, ¿no? Y es eso, falta mucha investigación en cuanto a textiles, mucho, mucho. Bueno, te hago una pregunta, esto también es un poco difícil de responder y vamos a cambiar un poco radical la etimología de trabajo. ¿Y Ujú. piensas que la tecnología nos ayuda a aprender más de nuestra cultura? Sí, definitivamente que sí, la tecnología utilizada, como te decía hace un momento, ¿no? Todo lo que es equilibrado siempre va bien. Entonces no tenemos por qué tenerle miedo a la tecnología sin perder obviamente nuestra cuestión tradicional o ancestral. Yo, por ejemplo, si hablamos de tecnología textil, ahora se pueden hacer muchas cosas con nuestro algodón, que es súper bueno. Podemos hacer muchas cosas en mínimo tiempo en la fábrica, ¿no? Se pueden hacer telas, metros y kilómetros de tela, pero no debemos perder, por la tecnología no debemos perder nuestro lado tradicional. Entonces no debemos tenerle miedo a la tecnología porque es una forma de colaborar con nosotros también. Yo, por ejemplo, las investigaciones que hago, las hago con algunos instrumentos tecnológicos que me permiten ver exactamente cómo está hecho el punto, el tipo de fibra, entonces cosas que no podríamos hacer los mismos microscopios, ¿no? Que nos permiten ver la fibra, los colores, no podríamos hacerlo sin la tecnología. Es una cosa que tenemos que aprender a manejar a la par, pero sin perder nuestra cuestión tradicional, ¿no? Y hablando de tecnología, si nuestras culturas antiguas usaron la tecnología para desarrollar, por ejemplo, los tipos de maíz, los tipos de papa, los tipos de algodón, que ellos hicieron genética completamente con todos los alimentos que hasta el día de hoy seguimos consumiendo, y gracias a la tecnología que ellos desarrollaron pudimos hacer soldaduras sobre metales, Fíjate. hilar, o sea, lo que vendría a ser el tejido, porque en fin, refinar el hilo o cualquier tipo de hilo o material para hacer hilo, hay que usar tecnología. Me traes a lo que te decía hace un rato, ¿no? Si estamos trabajando, si bien es cierto que estamos recuperando, en Canal hay mucha recuperación de los colores de hilos, en el norte también están muy bien recuperando colores de hilo natural, pero es muy difícil hacer el hilo, ¿no? O sea, nos tardaríamos mucho tiempo en hilar, entonces la tecnología ahí nos ayuda, ¿no? A hacer el hilado, en cuanto a los tintes también, o sea, no tenemos por qué correr de la tecnología, es una cosa que es bastante buena para nuestro trabajo, ¿no? Muy interesante. Ahora, mira, aquí hay un comentario que dice, viene de Argentina. Ahora veo por qué Percy renegaba cuando decían ola griega sobre el dibujo de las olas, que muchas veces la gente confunde los dibujos o los patrones y le ponen nombres sin saber los orígenes de algunos patrones o simbolizaciones, ¿no? Y le ponen, le Claro, ponen nombres por poner, por ejemplo, a los dibujos de puntas como formas del sol o formas de lo que vendría a ser simbolización que nosotros tenemos, que son diagramas, y ya muchos le ponen nombre de mandala. Y eso para nosotros en nuestra cultura es muy diferente porque cada uno tiene la visión diferente, porque mi cultura es completamente, vendría a ser totalmente andina, pero del desierto, porque es una mixtura que tenemos, porque tanto en el desierto como en la costa de Perú habían culturas muy grandes que fueron las hegemónicas, que se podrían decir, o las principales, las que desarrollaron todo lo que tenemos dentro del territorio que podría ser Sudamérica. ¿Por qué fue llevándose de afuera? Porque el desierto fue completamente de la nada poder tener algo para vivir, porque no había nada. O sea, ¿cómo claro, sacas algo del desierto si no hay nada más que arena? Y claro. esa gente vivía en la nada. Y eso era lo más Mira, difícil. claro, y el poblador, que como dices tú, estaba en la nada, tenía, ¿qué era lo único que tenía? La naturaleza. Y la naturaleza a su favor, tenía el mar, del cual alimentarse era ingente, ¿no? Nuestro mar siempre ha sido muy rico. Y luego la desembocadura de los ríos, por eso se asientan en la desembocadura de los ríos, porque pueden practicar la agricultura. Entonces pudieron combinar esas dos cosas, sembraban el algodón, se alimentaban del mar
y de la nada han salido del desierto Nazca, mira, los mismos Chancay, los moches, los chimúes, los virú, gente que han vivido y de ahí ya han ido poblando lugares más altos, ¿no? Y mira también ese, por ejemplo, la ingeniería que utilizaban, las construcciones que hasta el día de hoy han pasado más de 5.000, 4.000 años que hasta el día de hoy siguen estables, intangibles, completamente indestructibles, porque han pasado más de 4.000, 3.000, 5.000, 7.000. Hay construcciones de 9.000 años que se han descubierto que son fuera de lo que vendría a ser Machu Picchu, porque toda la gente piensa que Perú es Machu Picchu, pero en realidad hay más. Sí, Que definitivamente. son dentro del desierto. Imagínate terremotos, temblores, desastres naturales que pasan sobre estas construcciones y siguen intactas. Ujú. El caso de Caral, mira, Caral está datado más o menos como 5.000 años. Tiene una estructura en base a chicras, que eran unos tejidos con fibra vegetal, que se hacían como unas bolsitas de fibra vegetal, se le rellenaba de piedra, y eso era la base para ir haciendo las construcciones. Y eso está intacto hasta ahora, ¿no? Es una cosa que no, que a veces la gente no cree, ¿no? Teniendo tantos años, ¿cómo pueden haber en Chanquillo, que está al norte de donde yo vivo también, por la zona de Guarmey, hay unos observatorios solares que, uf, ¿no? De ese momento, mira, gente del desierto que ha podido hacer tantas cosas, y a veces se confunde mucho, como decías tú bien, que el Perú es Machu Picchu, ¿no? Y bueno, y por ahí hay una falta de precisión. El error más grave de que todos piensan que Perú solamente tiene montañas. Cuando le digo que vengo Sí, del desierto, es como que Perú tiene desierto. Sí, toda la costa de norte a sur. Y en sí, sí, el origen de la cultura peruana viene del desierto. Y todos se sí, me miran y me dicen, ¿no son de los Andes? No. Hay parte sí, en los sí. Andes y los Andes no es todo Perú. Perú tiene las cosas más impresionantes, tanto como naturaleza, tanto como en alimentos, tanto como en zonas geográficas, tanto como en aves, tanto como en animales, que es variado, lo cual muchos lugares, aunque pudiera decirte, todo Sudamérica tiene una variación tan grande que hasta el día de Ujú. hoy no valoramos eso. En vez de construir para poder mantener eso, destruimos para construir otras cosas. Exacto. La idea del poblador dentro de la cosmovisión que tenía era una adaptación del hombre al medio natural, ¿no? El caso de Machu Picchu, pues si estamos hablando de Machu Picchu, es una adaptación de la construcción del hombre a los cerros, ¿no? Claro. Han ido adaptando su estructura. Acá en la costa también igual, no había eh, construcción que no haya tenido una previa proyección antes, ¿no? No se construía sobre las riberas de los ríos, no se construía muy cerca del mar, porque el hombre estaba tan unido a la naturaleza que entendía cómo era el medio en el que vivía, ¿no? Es lo más interesante que cuidábamos tanto o nos cuidábamos tanto en esos momentos que se veía como era que el desierto, la sierra y la selva estaba conectado en la mente del indígena en ese tiempo y vivía como si fuese parte en sí de la naturaleza, pero hoy Exacto. estamos perdiendo esa conexión y pienso yo que a veces hasta me duele escuchar las cosas que se pueden ver en la realidad, que a veces digo, pero no sabes o no entiendes que nosotros vivimos de la naturaleza y la gente no entiende eso y siempre me parece muy difícil de creer de esa insensibilidad que existe, ¿no? Si se ha perdido la conexión, se ha perdido la conexión. Y eso se ha venido dando a través de los siglos, ¿no? Desde el tiempo de los españoles, de renegar que nos enseñaron a renegar de nuestra cultura, ¿no? Mm, Todo lo que teníamos nosotros era malo. mm. Entonces, eso ha ido quedando en la cabecita de todas las generaciones, ¿no? Entonces han empezado a desdeñar nuestra tradición, todo lo que nosotros somos, y lo van dejando, ¿no? No tenemos esa conexión con nuestra tierra. Pero como te digo, en gente como tú, como yo, como personas que están más en este movimiento de revalorar todas nuestras tradiciones, vamos sumando, siempre estamos sumando para volver a conectarnos con nuestra tierra, con todo lo que nos rodea.
Aquí hay un comentario del público que nos dice, parece que tus trabajos son de muchos, son bien coloridos, la mistura y las formas que tienes, ¿no? La variación de formas. ¿Cuál es la diferencia en la relación con otros tejedores peruanos? Bueno, acá en el Perú está bien marcada la diferencia en textiles, ¿no? Si por ejemplo uno viene a la costa, podemos encontrar, hablando de lo prehispánico, lo precolombino y lo actual, porque ha sido como una consecuencia, en la costa tú puedes encontrar mucha faz de trama, Ujú. mucha faz de trama. Es una cosa bastante diferenciada y las técnicas casi todas son faz de trama con colores así tierra, ¿no? Si uno se va para la sierra, ya tenemos la misma composición del poblador andino, es muy colorida, ¿no? Allá llueve mucho, hay mucha vegetación, muchas plantas, no hay lugar que no tenga una plantita, no es como acá, ¿no? Que es al contrario, que no hay muchos lugares que no tienen plantitas, es un desierto. Entonces, la textilería también va en ese camino, ¿no? De la cosmovisión del poblador, por eso sus tejidos son con unos colores vivos, bien vivos, su iconografía también va de acuerdo, representa mucho a las plantas, a sus animales que los rodean. El lado de la selva es otro tema también totalmente diferente. Entonces, querer hacer una diferenciación entre los textiles en el Perú es un poco complicado porque nuestras realidades son diferentes. Cada uno compartimos una vivencia diferente, ¿no? Y si ustedes ven mis tejidos, todos los colores que yo tengo son colores tierra, son colores que como calmados, ¿no? Tenemos el amarillito, tenemos un rojo así tranquilo, no tenemos unas cosas así porque es lo que nosotros vemos aquí y de lo que nos alimentamos, es de lo que nuestro espíritu habla en nuestros tejidos, ¿no? En nuestro trabajo, en el caso mío, ¿no? Acá hay un comentario del público que te dice felicitaciones Esteban y otro comentario que dice dichosa religión, cuánto daño nos hizo. Bueno, hay mucha gente que está aquí dentro de lo que anda comentando y tengo los comentarios de las personas también aquí para eh, que nos dicen completamente, a ver, mira, te voy leyendo los comentarios mientras que se van conectando las demás personas. Eh, Uno de los comentarios era, a ver, un momento que los abro. A ver, uno decía, ¿cuál es la cultura más representativa en el cuento al tejido peruano? Mm, en fin, no sé exactamente cuál sería la pregunta porque dice, ¿cuál es la cultura más representativa en los cuentos, me imagino, en el tejido peruano? Puede ser Bueno, una pregunta algo así, ¿no? sí, sí, mucho se ha hablado de los paracas, de los nazca, son muy, los tejidos paracas son una cosa impresionante. Ver un tejido paraca es también, no sé, es una cosa del otro mundo. Pero todo lo que se conoce hasta ahora, hay mucho más por conocer de Perú, ¿no? Los Claro. tejidos chancay, no faltan ni un tejido chancay en ningún museo del mundo, pero no se ha investigado mucho, no se le ha dado mucho valor, digamos, ¿no? Ujú, De todo lo que se ha investigado, hay todavía mucho por investigar y mucho por revalorar, ¿no? claro. A ver, aquí hay otro que vendría a ser, que dice, una muestra de lo que dices es Japón. No entiendo el comentario, en fin, pero vamos ¿Qué y será de seguimos investigación? con la siguiente pregunta. Me imagino que sí, De me imagino investigación que debe sí. ser. Puede ser. Entonces, vamos a la siguiente. Era, eh, bueno, un comentario que esto sí va a quedar grabado. Esto va a quedar grabado para que ustedes lo puedan escuchar tranquilamente en cualquier momento. Y la pregunta del público que también hace es, ¿cuál es la mayor pieza que has hecho? ¿Has hecho ropa? A ver, miren, yo el tejido más grande que he hecho lo hice para este concurso de Mitchell, que era un tejido de aproximadamente 1 metro de ancho por 1 metro 20, 30 más o menos de largo. Eran Ujú, personajes, el tejido se llamaba Cosmovisión Chancay,
el árbol de la vida se llama, porque eso está en el museo de la empresa alpaquera Mitchell, que es la que convoca todos los años Wow. a concurso. Y este trabajo tenía los tres mundos, ¿no? El inframundo, el mundo de los vivos, y tenía en la parte de arriba algo de 600 aves más o menos, en ese formato. Era un trabajo que me demoró como 10 meses más o menos hacer. Uh, ya casi todo un año completamente, mejor dicho. Sí, sí, A sí. ver, vamos a leer el siguiente comentario que dice, a ver, dice, saludos, muchas gracias por este simbolismo. Y otro comentario dice, muchísimas gracias Percy por invitar a Esteban y muchísimas gracias Esteban. Un honor escucharte a ambos y conocer el arte textil de Perú. Y la pregunta que nos hicieron después de eso, ¿qué significa el símbolo escalera espiral? Escalera espiral. Claro, Bueno, he visto muchos en el norte, sobre todo, que hay una chacana. sí, De pronto a eso se refiere a la escalerita, es una chacana que tiene un espiral dentro, ¿no? ajá, Si nosotros nos ponemos a pensar, la chacana era ya un símbolo bastante fuerte desde tiempos muy tempranos, y el espiral, que es como se mueve el universo, pues, ¿no? ujú, Estas personas que vivieron en nuestro país eran grandes astrónomos, los Nazca, los Paracas, los Inguarmey, este observatorio solar que te digo. Entonces el universo se mueve en este ritmo de espiral, ¿no? claro. Eh, y es eso lo que representa también, ¿no? Que ellos conocían ese movimiento a través de sus investigaciones y de las observaciones que hacían al cosmos, ¿no? Invito a las personas que están conectadas en este momento también a poder hacer sus preguntas y yo también voy a seguir preguntando. Y la siguiente pregunta que yo quiero hacer, esto yo sé que lo tienes como un bichito escondido ahí dentro de ti mismo que puede ser como que es algo que tú quieres totalmente decirlo, pero a veces como que dices, lo hago, no puedo, me falta esto, me falta lo otro. ¿Piensas o tienes motivación de enseñar y darlo a conocer todos tus conocimientos? Sí, definitivamente que sí, como te decía, el propósito mío es que las personas conozcan todo lo que en esta parte de nuestro Perú hubo en algún momento, ¿no? Entonces, yo, aparte del trabajo de investigación y rescate, estoy en un trabajo de hacer conocer, ¿no? Al público todas estas técnicas. Yo, antes de estas cuestiones que nos han sucedido en este último año, en el taller daba muchas clases, hacía muchas consultorías, y ahora estoy en el tema de las clases virtuales. Bien. Tengo alumnos de varias partes del mundo que tienen ese interés por aprender una cosa tan ancestral y que merece mucho respeto, ¿no? Y estoy en la total disposición de enseñar, de compartir todos estos conocimientos. Y lo cual enseñar no es fácil, porque no todos tienen la Definitivamente. misma capacidad de entendimiento, y lo cual no todos Exacto. tienen la misma capacidad de aprendizaje, y no todos tienen la misma forma de pensar. Y eso es lo que yo le digo a todos. Por favor, no pidan que corramos los que enseñamos, no nos pidan que aceleremos, Exacto. porque no vas a poder aprender de la noche a la mañana lo que tienes o lo que hemos desarrollado con mucho tiempo de preparación. Muchos me dicen a mí, es que tú no enseñas todo lo que sabes hacer. Como puedo enseñar todo lo que sé hacer si me he pasado 25 años probando, o sea, tejiendo, destejiendo, haciendo, deshaciendo, y eso toma tiempo, solamente la forma de cómo explicarlo, toma tiempo solamente Claro. para decir, mira, mueve aquí, mueve allá, pon aquí, salta aquí, saca aquí, pon aquí, crúzate aquí. Eso es un trabajo que tienes que imaginarte en la cabeza, cómo se lo explico a la gente para que lo entienda. Claro, Y claro, claro. El tema del profesor es lo que tú estás explicando, ¿no? A veces uno quisiera todo el conocimiento que tiene trasladarlo al cerebro del al otro. participante, ¿no? Pero el tema sensible o sutil que hay en este intercambio de conocimientos es de que el participante tiene que estar predispuesto a recibir este conocimiento. O sea, si tú no estás preparado para ese momento, no recibir todo el legajo de conocimiento que tú tienes, no lo va a hacer. Por más que se lo explique de la mejor forma, no lo va a hacer, porque el conocimiento te encuentra. Tú y el conocimiento se encuentran cuando tienen que encontrarse, ¿no?
es una confluencia. Es, Y entonces es un poco complicado a veces, yo ¿no? me tardé 25 años, me he tardado 25 años en poder explicar todo el conocimiento que tengo y resumirlo en contexto, porque imagínate, yo antes me decían, enseña, haz videos, haz clases, y decía, pero la tecnología no me ayuda todavía, no tengo esa tecnología que me haga ver ustedes todos en detalles, en fin, cada proceso, no existe la tecnología que es capaz todavía. Recién hace un par de años comienza a salir la buena tecnología donde tú puedes ver hasta los poros de un animal, hasta los poros de una Claro, hormiga claro, lo puedes ver ahora. Pero es, claro, es lo que decías tú, ¿no? Es lo que decías de la tecnología, que no hay que tenerle temor, pues, ¿no? y la gente dice, sí, pero es que tú no quieres dar todos tus conocimientos. Y yo, ¿cómo puedo dar todo el conocimiento si me cuesta mucho poder explicar cada detallito y decirles a ustedes, Claro, miren, esta parte se tiene que aprender primero con sí, esto. Son 20 procesos para hacer una cosa. sí. Y Y es un proceso en el que el alumno tiene que estar, todo aprendizaje tiene un tiempo, ¿no? No se puede correr en el aprendizaje, que tiene significancia en el caso de los textiles, pues, ¿no? Todo tiene que tener su tiempo, el alumno predispuesto y el momento adecuado. Es una cosa que tiene que fluir, no tiene que ser una cosa forzada, ¿no? es lo más interesante que siempre trato de explicar a la gente. Y tengo muchos alumnos que a veces reniegan conmigo. Yo le digo, Claro, mira, ¿sabes qué? Si no eres capaz de entenderlo, te lo dejo en video, que ahí lo puedes ver y repetir 100.000 veces. claro. Y yo ¿cómo? O sea, me desobligo de tener de estar pendiente porque ya es de tu Claro. responsabilidad, ya está bajo tu tutela de poder hacerlo, ya está todo explicado de la mejor forma para que lo puedas hacer. Claro, ya es, el alumno tiene que poner el 50% del proceso de aprendizaje. Si tenemos a alguien que no está predispuesto ni está en el momento adecuado, no se puede hacer. Ya, mira, yo voy a hacerte una pregunta antes, o dos preguntas antes, porque aquí hay una pregunta muy interesante que también viene a ser con nosotros, que sería la última pregunta. Entonces, yo pudiera pasar, no sé, puedo pasar la última pregunta para hacer esta pregunta, ¿ok? La última pregunta que teníamos nosotros entre los que te había pasado era, ¿tú cómo ves la visión de la vida hacia el inframundo? Y es El, momento, y está ajá, relacionada con la pregunta que hace esta persona también, ya, que llegó al mismo contexto. ¿Qué relación tienes estos símbolos en los contextos funerarios? bueno, Mágicamente, todo lo que, mágicamente encajó dentro de la misma pregunta, porque si no, sí, mira, lo que pasa es que todo lo que se ha encontrado arqueológicamente, todo procede de un contexto funerario. Entonces, si hablamos de la muñequita, por ejemplo, esta muñequita de Chancay, era como una especie de acompañante, estaba cargado de mucha vibración. Estas muñequitas yo las hago a nivel místico, ¿no? Entonces, esto era como un acompañante para la persona que fallecía y se colocaba en su mortaja, ¿no? ¿puedes mostrar los muñequitos, por favor? Acá está la muñequita, mira, esta es una muñequita femenina. Encaja, Entonces, todo esto ha trata de sido encajarlo un poquito a la cámara que no se ve. No, ahí, más abajo, más debajo. Más a la derecha. A la derecha, ahí. a la derecha, a la derecha. Sí, a la derecha. Sí, un poco más. Ahí. Ahí. Ujú. Ahí está. Esta es una muñequita que se encuentra en contextos funerarios chancay nada más. Es Ujú. una bien particular de la iconografía de la cultura chancay. Todo esto ha sido, todo lo que está en los museos, todo es arqueológico funerario, ¿no? Son mortajas funerarias, los mantos mismos son funerarios, porque se tenía ese concepto de que más allá de la vida existía otro nivel de existencia, ¿no? En el cual la persona que moría seguía viviendo, por eso se le enterraban con sus utensilios de comida. El señor de Zipán se le ha encontrado con cientos de vasijas, sus armas, ¿no? Con todo. Si fallecía una tejedora, se le enterraba con todos sus utensilios de tejido, con hilo, con algodón. Entonces, todo esto es contexto funerario que representa la cosmovisión, cómo vivía el poblador. Si nosotros vemos una muñequita o vemos cualquier tejido, podemos darnos cuenta que así se vestía, bueno, el personaje. Estos son tatuajes rituales, llevaba su tejido reticular, este tejido es bien particular también Chancay, tejido reticular en la cabeza, y todo tiene que ver la conexión con el más allá, ¿no?
porque tenían ya la visión de que después de esta vida existía otra existencia más. Y hay que recalcar algo muy importante, que las joyas de oro, de plata, en piedra que tenían, no era lo más valioso que llevaban, eran sus No, no, no. textiles, eran los textiles lo que más tenía importancia que las joyas de oro y de plata. Y eso la gente no Efectivamente. sabe, la gente piensa que eran, ah, sí, los fardos funerarios, sí, con sus joyas de oro, con sus joyas de plata, con sus alhajas que tenían, con sus adornos, pero no, eso no era lo No, no, importante. no. Claro, cuando los españoles llegaron aquí encontraron tambos llenos de ropa y dentro de su, bueno, se puede decir, de su desconocimiento, ignorancia, se preguntaban por qué había tanta ropa en el, no tanto textil en el Perú. Se cuenta que el Inca usaba su prenda una sola vez y al igual que el Inca, que es lo más reciente que se conoce, en las culturas precolombinas también. Por eso hay vestigios de esto, ¿no? Un curaca local, chancay se vestía así, o una mujer chancay se vestían así. Era sumamente importante el tejido, y no era que tú hacías un tejido para ahora y no, el mes que viene te salía una nueva moda y te comprabas, no, esto era, significaba algo, ¿no? El tejido era muy Tardaban ritual, mucho muy, tiempo para hacer un textil, tardaban sobre todo, años, años. años. El respeto que se tenía por la textilería era tal que habían gente, familias dedicadas solamente a tejer, Coméntales, solamente... a ver, perdón, Ujú. coméntales qué tan grandes eran los textiles que se han encontrado en Perú, los más grandes que hayas visto. Los más grandes que se han encontrado son los paracas, los mantos paracas. Son tejidos enormes, grandes. Ellos hacían primero una base de tejido y luego bordaban, ¿no? El gran fuerte de los paracas eran sus bordados, maravillosos bordados, unas cosas pequeñitas que tal vez hay que necesitar una lupa para verlo. Y bueno, los wari también, sus uncus wari, muy, muy hermosos y muy ¿En finos. metraje cuánto Acá sería? en los mantos paracas estaremos hablando en promedio de 2 metros por 3, más o menos grandes mantos que se hacían, pero lo que pasa es que se hacían en varias piezas, En ¿no? sesiones, O ¿no? sea, un tejedor hacía una pieza, otro y luego se ensamblaba. Acá los chancay también hacían lo mismo. Los uncus, si tú te das cuenta bien cuando uno revisa un tejido, se ve están partidos porque solamente como utilizaban el tejido del telar de cintura, solamente serían pues 35, 40 o un poquito más, 45 tal vez centímetros de ancho, que le permitía la cintura, ¿no? Porque se le ponían a la cintura y tejían. Claro. Y luego había otro que tejía la otra parte y luego lo ensamblaban. Hay uncus que son de 2 partes, hay uncus que tienen más piezas y se nota la diferencia de mano, ¿no? Del tejedor, de un tejedor a Y otro. también, A pesar, mira, y también la diferencia de sí, lo que tejía una mujer y lo que tejía un hombre. sí, Eso también, sí, y también tejían niños, que hay cosas que son tan sí, pequeñitas que no se pueden pensar que lo haya hecho un adulto. Eso lo habían hecho los sí. niños. Hay cosas que son El, alucinantes. sumamente, sí, sumamente importante. El textil comenzaba en los niños con el tratamiento de la fibra, ¿no? Claro. No hay, no había niño o niña que no supiera hilar. Entonces esto le nacía desde tempranas edades. Y luego ahí al que se quería dedicar por familia, porque este tejido que yo hago es un tejido cumbi, un tejido que era dentro de una de las categorías de los tejedores, un tejido de élite, ¿no? Muy, muy fino, especial, porque se usaba fibra delgada, fibra de vicuña, eh, fibras muy, muy finitas, ¿no? Entonces, el tejido cumbi era bien, los tejedores cumbis tenían buen estrato dentro de de todos el estrato social, ¿no? Que había. Hay una pregunta que me hacen para mí, dice si yo sé hacer estos trabajos también. He intentado hacer muchas veces, he aprendido a hacer muchas cosas en textil. Lo que pasa con el textil, que siempre son espacios grandes y para movilizarse no es tan fácil. Es algo que te toma muchas herramientas, que te tiene mucho material y no es fácil transportar algo así. Y como yo soy una persona que viaja, me Ujú. dediqué a hacer tejidos con cosas mucho más pequeñas y lo que llega al punto de tejer el macramé, que ya es cosa que puedes mover por cualquier lado y muy fácil, ¿no? Hablando de joyería. Claro, En cambio, en el sí, sí. telar, no, no puedes viajar Bueno, fácilmente. Es claro, herramienta que... pero
el telar transportas tus dos varitas, que es el telar tradicional de cintura, Ajá. tus dos varas, enrollas tu tejido y te lo llevas. Sí, pero pesa. O sea, hablando, claro, hablando de formatos pequeños, como dice la persona que está Claro, comentando, ¿no? sí. Es un poco complicado los tejidos que se hacen ahora, que son en estos telares de pedal o ya un poco más hispanos, se podría decir, o Ajá. más criollos. Entonces esos tejidos y esos telares sí son enormes, pues pesan y se pueden hacer cosas mucho más grandes, pero un poquito que se pierde, de forma particular es mi comentario, ¿no? Claro. Como que se pierde un poquito la cuestión ancestral, ¿no? A ver, la pregunta que yo te haría es bastante, a ver, yo sé que va a chocar. Hablando de ¿Vale? simbologías, ¿qué idea te dan las líneas de Nazca? Bueno, los Nazca fueron una sociedad temprana también. eh, Se mezcla mucho la cuestión ufológica con la cuestión más del tiempo de estos pobladores, ¿no? Extraterrestres, Había, hablando completamente. esta- claro, claro. Había una investigadora acá que se pasó la vida, María Reich, que se pasó la vida investigando la línea de Nazca y ella esbozaba una teoría como que eran unas cosas así como para las estaciones, ¿no? Porque la zona de la costa es bastante árida, entonces era como unos calendarios, digamos, ¿no? Para de lluvia, sí, pero hay mucha controversia en ese tema. Las mismas momias de Nazca, que es un tema que se ha tocado mucho a nivel de acá de Perú y del mundo también, o sea, es una contradicción entre el lado del ufológico y el lado más arqueológico, digamos, ¿no? Personalmente yo pienso que el poblador vio lo que en ese momento veía él. Por eso es que hay mucha iconografía textil que representa seres tridáctilos, ¿no? Seres en manos y en pies. Y entonces, si estamos hablando de que la cosmovisión es representada a través de todas las manifestaciones culturales, entonces ahí están los vestigios, ¿no? Ahora, como te digo, la controversia siempre va a existir, ¿no? Del lado arqueológico y del lado de la ufología, pero las personas que nos dedicamos al arte tenemos cosas más sensibles, ¿no? Las controversias no van mucho Nunca, con nosotros, ¿no? nunca. Es que vamos conectados con la naturaleza y podemos definir todo de una forma natural y decimos, bueno, lo que la naturaleza Sí, quiso. ahí es, claro, entrar en contradicciones es perder energía, no, Ah, no es muy bueno, Hay un, personalmente, hay ¿no? un comentario que nos dice gracias por responder a nuestras preguntas. Sigan así, un abrazo a los dos. Aquí vamos a Ajá. cambiar la sensación de esta entrevista y vamos a cambiar, vamos a irnos por la parte más pura y esencial. Y es algo que simplemente nos va a llevar por un camino, una forma de ver las cosas muy diferente. ¿Qué es para ti la ayahuasca o el San Pedro? A ver, en el transcurso de toda la historia, los chamanes y las personas que están conectadas con esta tierra, con las cosas sensibles, eh, han hecho uso de algunas plantas sagradas alucinógenas, ¿no? En el caso de la selva, por ejemplo, está la ayahuasca, que es una plantita que crece por allá. En el caso de acá de la costa, tenemos la guachuma, que, bueno, se le cambió el nombre y se le conoce ahora como San Pedro, ¿no? Pero la guachuma es una planta alucinógena que la podemos ver en Chavín, en la representación de toda la iconografía de Chavín. Vemos a las cabezas clavas también con las narices así dilatadas, ¿no? Por la misma absorción. Y se consumía esto. Estas plantas sagradas están conectadas con todas las cosas sensibles que el ser humano ha perdido un poco, ¿no? Entonces a veces es necesario para las personas, en el caso de los chamanes, los artistas, la gente que quiere conectar con esta sabiduría ancestral, consumir estas plantas, ¿no? Pero tiene que ser de una forma responsable, no tiene que ser en prácticas así como es ahora muy común. Ahora todo el mundo es un maestro en ayahuasca o un maestro en guachuma, ¿no? Entonces lo consumen de una forma indiscriminada y se le ha perdido el respeto a la planta tan sagrada que hacía que el poblador, que el tejedor, que el chamán
pudiera conectar con los tres mundos, ¿no? Con los mundos de la cosmovisión. Entonces hay que usar mucho, con mucho respeto estas plantitas, ¿no? Que son plantas sagradas que merecen todo el respeto de nosotros. Yo voy a entrar en unos puntos muy importantes. Quiero explicar esto, siempre he querido explicar a la gente también y siempre he dicho que si consumimos algo como las plantas sagradas, si se consumimos dentro de lo que vendría a ser lo más común que se encuentra ahora mismo aquí en Europa también, que se ha comercializado tanto, que es el ayahuasca, hay que hacerlo con respeto. Y una cierta forma es también hacerlo con una persona quien conoce de verdad sobre el trabajo que está haciendo con el ayahuasca. Si lo consumimos en cualquier ambiente y lo consumimos con una persona que no conoce cómo es el poder y la fuerza de esta planta, nos puede hacer daño. Yo he visto que muchos jóvenes Ujú. aquí completamente pagan una cantidad de dinero para poder consumirla, pero no se dan cuenta que simplemente es algo que es sagrado. Si ellos piensan que es una droga y lo tienen como para probar una droga más, cuando en sí la planta, su trabajo es reconectarte con todos tus sentimientos, emociones, con todos tus sentidos, que hace que despierte tus sentidos y agudice tus sentidos de alguna manera diferente, y hace que tu mente entre en un trance con tus recuerdos más sensibles, más débiles o tal vez los más fuertes, y despierta todas esas emociones, lo cual tu cuerpo llega a convulsionar o llega a tener malas sensaciones o llega a tener alucinaciones o cosas fuertes. Pero, pero, no es para solamente hacer como un pasatiempo, decir, yo pruebo la ayahuasca y me voy a divertir. No, es algo muy fuerte y puro. Entonces siempre le digo a la gente, si lo vas a hacer, vete al lugar natural, vete donde están las verdaderas personas, quien lo hacen, quien ellos te van a saber guiar. No lo hagas con una persona que solamente viene aquí o está viajando, cobrando dinero, diciendo yo te hago una ceremonia y punto. Que ahora está muy de moda hacerlo aquí y es lo más peligroso que puede existir porque puedes perder hasta el conocimiento. Y es lo más Así difícil, que es. los jóvenes no entienden. Está tan de moda que cualquier persona es chamán en cualquier rincón. Yo me río, y veces me dicen, yo soy chamán, yo me río, y con la pinta que llevas y con la forma que te veo consumir cosas, yo no te creo para nada en ti. Sí, 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 nos hemos llenado de chamanes. En estos últimos tiempos hay muchos chamanes, A todos son chamanes pero ahora. todos son chamanes. Sí, sí. Es una cosa muy irresponsable a veces, ¿no? Que no se mide. Entonces, el respetar mucho las cosas sagradas nos va a llevar por un buen camino, ¿no? Puede ocurrir alguna desgracia si está mal manejado también. Claro, es lo más difícil, lo más doloroso, porque imagínate, pierdes los sentidos. Ujú. Te hace perder la noción del tiempo en todo eso. Bueno, Claro, es que estás sensible, sensible, ¿no? Estás conectado con todo. cosas que a veces a los jóvenes no se les puede explicar, que ellos están como rebeldes y queriendo probar cualquier cosa porque es muy divertido para ellos. Entonces, a ver, cambiemos un poco el ambiente que me gusta a mí siempre llevar un buen ambiente. Aquí nos dice un comentario que estoy viendo los diseños de Paracas y son impresionantes. Eh, los Paracas para mí es lo más sensible que he encontrado porque soy del sur, o sea, soy de Lima. Tanto las regiones, tanto norte, sur y centro en Perú tienen muchas cosas diferentes y cada uno donde nace se siente identificado con lo que viene a ser su esencia, ¿no? Por eso que cada uno, a partir de Lima para arriba es otra mentalidad, de Lima para abajo es otra mentalidad. Entonces ahí cambian las vertientes del peruano hasta con la comida, con el frío, con el Sí, calor, con las frutas. El peruano solamente el eje principal que vendría a ser el centro completamente, Lima, de tanto para arriba y para abajo, todo es diferente. Esa es sí, definitivamente. todo. Sí, Hasta la lluvia es diferente. sí, 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 Es sí. que, Y es muy bueno lo que comenta el amigo. Es muy bueno que uno saque la cara, como decimos acá los peruanos, por tu cultura, claro, ¿no? Por lo que tú vives, lo que tú ves. Y es muy bueno. Y no es motivo de entrar en no, controversias ni para nada, nada, ¿no? para nada. Claro, pero es muy bueno que cada uno revalore lo suyo. Claro. Los textiles, Nazca son unas cosas maravillosas, pero ya entra la cuestión subjetiva cuando tú eres del lugar, entonces te preguntan, tienes que sacar cara No, por lo el tuyo. problema es que está el problema de que o sea, nos han rivalizado diciéndome, no, ¿cuál es mejor? Nada es mejor, todos tienen su esencia. Claro,
Claro, no tiene por qué ser mejor uno que el otro. En la, en la diferencia está lo rico de la vida, de compartir, ¿no? Estas civilizaciones antiguas han tenido un comercio y un intercambio, pero sumamente fluido. Puedes encontrar muchas cosas de diferentes culturas en diferentes lugares. No es cuestión de Aquí rivalidades. te voy a hacer renegar un poco. A ver, Vamos a entrar en controversia con esto, que yo sé que estás en contra de muchas cosas. ¿Y qué piensas de los vaqueros? mira, en un determinado momento en el que esto fue un boom acá, yo vivo al frente del cementerio prehispánico más grande que hay en la costa. Ujú, Antes no había nada, estaba libre, limpio. Yo me acuerdo que iba con mi abuelito, nos íbamos y había unos paredones ahí de Chancay, ¿no? ujú. Y era una cosa impresionante el silencio y la cosa tan limpia que se podía respirar, pero de pronto fue invadido por los huaqueros, ¿no? Que comenzaron a depredar, se han llevado joyas Chancay de aquí, de esta zona, que ahora se está esbozando la teoría de una cultura huacho, ¿no? Porque estamos bastante distantes de los Chancay del sur, Ujú. pero han depredado mucho, mucho, ¿no? A veces la necesidad o no sé, la falta de cultura de las personas te lleva por ese camino, ¿no? De ver una cuestión fácil, de hurguir en la tierra y sacar cosas de un valor incalculable para poder de pronto ordenar nuestra historia y poder hacer una cronología, ¿no? Y se las han llevado y las han dejado todas sin contexto. Para explicar un Eh, poco también a la gente, quiero decir que los huaqueros son personas que roban las tumbas sagradas antiguas, que no en otros países existe porque no hay tantas culturas que han dejado vertientes o han dejado huella enterrando a sus cuerpos y a sus muertos de una manera sagrada, donde completamente los vaqueros lo que hacen es buscar solamente las piezas de metal, como vendría a ser oro y plata, y lo demás lo destruyen para sacar todo lo que vendría a ser lo valioso para ellos, ¿no? Y roban las cosas, se las llevan, rompiendo todo, no lo hacen con cuidado, sino rompen todo y se lo llevan y lo venden en el mercado negro, que es el mercado más grande que hay en el Perú. Y eso es tan doloroso que a veces tú puedes encontrar piezas que son impresionantemente bellas en el mercado negro. Se ponen a buscar ustedes dentro del mercado negro, van a encontrar un montón joyas que han llegado del mercado negro a museos. Es Ujú. ridículo. Eso, es curiosísimo eso, a los museos. Claro. Y eso es lo que yo siempre voy a renegar, porque a mí cuando cualquiera que es huaquero llega a mis manos, yo se lo digo, mira, te lo compro porque yo lo voy a devolver tal vez al lugar. Y muchos me dicen, ¿cómo que lo vas a devolver al lugar? Claro, es que no tienes por qué estar vendiendo algo que es sagrado. No hay respeto para nada ya. Son gente que a veces digo yo, sí, claro, tienes una necesidad, pero no tienes por qué estar destruyendo, puedes trabajar en cualquier otra cosa. Pero la gente no ve Sí, eso, ¿no? claro, y la otra parte de este tema es a veces la indiferencia del Estado, ¿no? Claro. Que, que a veces se olvida, como tenemos tantas cosas aquí, los museos están llenos de textiles, de todo, entonces es como la desidia también, ¿no? De tener tanto y bueno, como que lo dejas al olvido y estas personas aprovechan por ahí esta oportunidad y bueno, y ellos han llenado museos, ¿no? Sí, Con estas guaquerías han llenado museos. claro, han hecho museos y han hecho dinero, se vuelven ricos y después pasan a hacerse dueños de la tierra y a hacerse dueños de lo que simplemente encontraron un espacio que es de todos, no es simplemente de ellos, es de todos, eso es una pertenencia a toda nuestra cultura, es nuestro linaje, eso es lo que tenemos que valorar y cuidar, pero no importa, eso simplemente lo dejan ahí, ¿viste? Sí, ya, se lo llevaron los vaqueros, pero cuida al menos, el gobierno simplemente sigue dormido con todo esto, hay tanto por Sí, valorar es y sí, tanto por valorar. Y bueno, y en este camino estamos también de rescate, ¿no? Porque yo a veces hago mis incursiones así a los lugares arqueológicos, que acá Huacho está lleno de lugares arqueológicos donde yo vivo, ujú, y a veces me voy cuando el cerro todavía estaba, porque ahora hay una población que se ha sentado ahí, iba y recuperaba lo que los huaqueros tiraban, pues no, porque se les rompía de pronto cuando estaban sacando algo, lo tiraban. claro, Y entonces yo eso, a través de las investigaciones, yo puedo
analizar, lo analizo, recupero la técnica, el pedacito puedo armar alguna cosa artística ya, ¿no? Claro, puedes reconstruir y darle vida alrededor de lo que tienes. Exacto, sí. Bueno, acá hay un comentario que dice, ¿es fácil conseguir materia prima? Para el tejido, Sí, el Perú es uno en esta zona, el algodón era el plato fuerte, digamos, del tejido, ¿no? Pero también se ha tejido fibra de camello, ¿no? De llama, de alpaca. y plantas. En este momento, sí, sí. Por ejemplo, hablando de vegetales, se han tejido, estas muñequitas tienen una estructura de fibra vegetal que es totora. Claro, Entonces, también se ha utilizado la fibra vegetal. Ahora, en cuanto al algodón, acá es fácil conseguir la materia prima. La alpaca, por la zona donde estamos, sí es un poco más complicadito, habría que ir. Ahora hay fábricas que venden, ¿no? Tiendas que venden en Lima. Acá en donde yo vivo es un poco complicado conseguir alpaca. Oveja sí es más común, ¿no? Pero en sí el algodón, que es el fuerte el que yo utilizo, sí es fácil, es de conseguir, no tengo mucho aquí problema. un comentario bien interesante. Dice, la pacha es la que hace justicia con esas personas que no respetan las tradiciones y las plantas sagradas. Sí, efectivamente, hay muchos casos en los que a veces las personas se preguntan, ¿no? ¿Por qué les ha pasado alguna cosa? ¿Por qué tienen, no, algunos tropiezos? Y sí, el mundo es energía, ¿no? Y eso que tú levantas, que ha sido guardado con tanta ceremonia y con tanto respeto, la energía en algún momento tiene que regresar, pues, ¿no? La energía da vuelta en todo sentido. Sí, sí, sí. Yo Es el espiral, te voy a ¿no? hacer la pregunta Mm. que yo sé que te va a hacer pensar y al mismo tiempo que quiero que expliques a la gente donde completamente le digas, eso no es verdad. Quiero que digas completamente que las raíces ancestrales que tenemos no solamente son de una vertiente. ¿Qué piensas de los incas? ¿O te identificas con los incas? Los incas en nuestra historia son como el final de nuestra historia, antes de la llegada de los españoles, ¿no? Y ellos, en este corto tiempo que tuvieron de hegemonía, si bien es cierto, tuvieron una expansión bastante rápida desde el gobierno de Pachacute, según la historia, y comenzó a conquistar todas las tierras casi desde Sudamérica, no ha sido lo último, ¿no? Ellos son el final de todo un proceso evolutivo de muchas civilizaciones. Tenemos la Caral, que tiene 5.000 años en las que ya se hacían los quipus, ya tenían los quipus, que normalmente se asocian con la civilización inca, ¿no? Ya había quipus. Acá en la zona del Valle de Huaura también se han encontrado quipus. Entonces, si bien es cierto, todo el mundo nos identifica con los incas, tenemos muchas etnias dentro de lo que es el Perú, ¿no? Aquí en la Predecesoras. costa, Predecesoras. sí, 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 predecesoras, claro, que han estado antes de la llegada incluso de los incas, acá estábamos ya miles de años, los mochicas, los chibú, acá los chancay también, toda la Los costa huancas. en Cajamarca, los huancas, claro, para el centro de la sierra, ellos que tuvieron la rivalidad con los incas. Los huari, había muchas etnias aquí, Dentro de ¿no? las culturas Pero, grandes que también está Virúa. claro, para la parte norte, sí, Claro. sí, hay mucha historia en el Perú, ¿no? Entonces a veces es un poco injusto. Yo siempre cuando me hablan a mí, y tengo a veces algunos amigos que están fuera del extranjero, los incas me dicen, ¿no? Y bueno, y yo les hago entender de que No, los incas no. yo los corrijo. Sí, yo los corrijo. Y yo digo, yo soy un chancay. Yo vengo de la costa central del Perú y revisa todo lo que fue en algún momento la cultura chancay. Revisa lo que fueron los moches, lo que fueron los nazcas, los paracas, ¿no? Civilizaciones, grandes civilizaciones que han sido un poquito opacadas, ¿no? Y yo intento desde esta ventana en la que estoy, del propósito que tengo, de revalorar a los chancay, ¿no? La cuestión solamente en textilería, porque han tenido mucho en cerámica, también unas cerámicas muy, muy, muy bonitas, no tan coloridas ni tan vistosas como las nazcas o como los moches, pero muy, muy sensitiva, de mucha sensibilidad, ¿no? Y ha habido mucho en el Perú que está por conocer y por difundir.
es la palabra, ¿no? Y promover también. Aquí te hacen un comentario, ¿por qué? Ujú. O una pregunta también es, ¿por qué los muñequitos tienen una de las manos arriba y una hacia abajo? ¿Tiene algún significado? Bueno, estas muñequitas tienen su par, a mi entender, con los cuchimilcos, ¿no? Los cuchimilcos eran figurillas que se utilizaban para traer las buenas vibraciones, digamos, ¿no? Y estas están en muchos contextos, están así con los bracitos abiertos en este contexto, hay otras que están con los bracitos abajo, representaban la tarea que tenía de pronto una persona. Hay músicos, hay representaciones de matrimonio, de yunzas. La yunza es una cosa muy tradicional acá que se hacía como un baile alrededor de un arbolito, y entonces esas representaciones también están con las muñequitas. Pero eso depende del contexto, ¿no? Están con sus bracitos arriba, es del contexto. Este, por ejemplo, este tiene la facultad, la posibilidad o el sentido de atraer las vibraciones, de atraer las buenas vibraciones, porque él está paradito y está así, atrayendo las buenas vibras, y tiene su copito de algodón natural aquí en la mano, a diferencia de ella, ¿no? Ella lo tiene aquí abajito también, y está en señal como de oración, una señal de respeto, así, ¿no? Hablando de señales o hablando también de cosas así curiosas, yo Ujú. estaba un tiempo pensando y estaba mucho tiempo me pasaba preguntándome en sí qué sería que nos hace mostrar como una fiesta o una danza la yunzada o la yunza. Claro, Qué es el sí, rito sí. sagrado dentro de ahí que está escondido que hasta el día de hoy no podemos descubrir porque no se sabe, en fin, o creo que hay muy poca gente que ha tomado la explicación de hacerlo, pero no sabemos en sí por qué se hace. Claro, hay muy poca investigación, como te digo. Los chancay tenían la fibra de totora como un gran aliado en su textilería, ¿no? Hay árboles que se hacen con la totora, luego se les viste con tela, se hacen las hojitas, se hace toda la representación de una yunza, y los danzantes están a lo largo tipo haciendo una ceremonia ritual, ¿no? Están alrededor de la yunza. Hay una de esas representaciones en el Museo de Mano, que es un museo que está en Lima, que se especializa, la gran mayoría de piezas que tiene son chancay. Ajá. Entonces es una cosa impresionante el ver esa representación, o sea, la carga emocional que tiene es una cosa muy, muy La impresionante, ¿no? parafernalia de todo, la música, los trajes, Y los adornos, exacto, están la fiesta, músicos el contexto, con es todo. una cosa que nadie, ni hasta el día de hoy, yo he preguntado a mucha gente, me dicen, es una ceremonia, pero ¿de qué? ¿A qué? Hay poca investigación. Lo que nosotros como gente sensitiva del arte podemos sentir es esa vibración, ¿no? Que el tejedor o el artista que hizo esa representación quería hacer, y por eso es que podemos hacer eh, recreaciones de esas obras que ellos han hecho, ¿no? Pero investigaciones así faltan un poquito, digamos, ¿no? En ese sentido, de saber exactamente qué era lo que representaba, qué era lo que querían representar. Eh, no se nos pasa el tiempo volando cada vez. Pienso que hablando de estas cosas hay muchas cosas por seguir hablando cualquier momento, pero a ver, voy a leer los comentarios rápidamente para poder ir saliendo de ellos y no dejarlos sin leer en sí. Aquí dice un comentario que dice, la problemática es mucho más amplia, los huaqueros están porque existe una demanda. El siguiente dice, el tema del huaqueo es una muestra de la indiferencia del Estado peruano por su historia. Ujú. Y ya hablaron de Gazas Chancay. Sí. Ujú. Por, por ejemplo, una de las cosas bien particulares de los chancay son dentro de los encajes están las gasas y están los tejidos reticulares, que son Claro. una cosa bien particular. Entonces yo también hago, por ejemplo, estos eran objetos funerarios, ¿no? Este es un tejido reticular, por ejemplo. Ujú. Esto se le pone en la cabecita de, las, de los difuntos, era una forma de protección para el más allá. Ella iba protegida, en caso de que sea una mujer, iba protegida. Claro. Este tejido, con el tejido al revés, con el tejido de torsión yoke, que era a la izquierda, que era un símbolo de protección, ¿no?
Entonces, era el tejido reticular. La gasa también es otro tema absolutamente impresionante de la finura y la forma como fue confeccionada, pero sumamente ritual, ¿no? Ujú. Sumamente ritual. Bueno, se nos pasa el tiempo volando. Hay dos comentarios aquí que dice completamente, ¿requiere de alguna destreza específica la persona interesada por aprender a tejer? Bueno, la habilidad, todo lo que uno quiere aprender, el 50% de lo que uno quiere aprender es la intención que tenga uno de hacerlo, ¿no? Y el interés. La técnica, si bien es cierto, se puede ir puliendo, tiene que haber una base dentro, ¿no? Dentro del participante, del alumno, del que quiere aprender, del aprendiz, Ujú. tiene que haber una base, ¿no? Tiene que haber un bichito que le roe la cabeza y le dice, vamos por ahí, ¿no? Entonces a veces es bueno escuchar esas voces que uno tiene internas, ¿no? Y sí, aprender es una cosa que lleva mucho tiempo, porque es una técnica muy, muy particular, muy fina, pero sí, se puede. En esa tarea estoy hace ya un buen tiempo yo. Aquí la última pregunta que encuentro aquí. ¿Puedes comentar de las gasas Chancay? ¿Hay diferencias? ¿Las técnicas de la gasa todavía están vigentes? No, digamos que no es tan vigente, ¿no? Las gasas. Se hace mucho en el mercado negro, tal vez, ¿no? Con fibras. O sea, el mercado negro en el Perú es muy grande, no mueve mucho dinero y se confeccionan muchas cosas que luego son, digamos, retocadas así y luego vendidas, ¿no? Las gasas se hacen también, pero no se hacen porque es un trabajo bastante fino. Muy delicado. Yo trabajo, sí, es muy delicado. Yo trabajo gasa. Por ejemplo, acá tengo un tejido reticular. Este es un tejido reticular que lo hago con hilo de coser, ese hilo finito. Entonces, no se hace mucho porque es bastante la labor que demanda, ¿no? Hacerlo. Y en las gasas es mucho más todavía porque es mucho más fino y se hacen diseños impresionantes de aves, felinos, gente que ha sido muy, muy diestra en hacer las gasas, ¿no? Y dentro de los encajes, la gasa y el tejido reticular, que son dos cosas diferentes, ¿no? También se hace una gasa bordada. Les voy a, les voy a enseñar. Yo tengo una gasa bordada aquí. Es un trabajo bastante fino también. Tiene fondo de gasa y está bordado con punto tipo tapiz, ¿no? Son algunas variantes que los chancay pudieron desarrollar en su momento. Mire, el tiempo se nos ha pasado volando. Muchas gracias a todos por estar aquí presente. Creo que este tema o las preguntas que voy a tener que seguir haciendo en el futuro pudieran hacer mucho más. Hay muchas curiosidades de la gente que también se tiene que comentar. Pudiéramos también invitarte una próxima vez a hacer otra pequeña intervención, si tú tendrías el tiempo y la disposición también. Voy a dejar en comentarios aquí a las personas que quieran unirse a su Instagram y a su Facebook, donde pueden también ver lo que él hace. A las personas que estén interesadas también en colaborar o también en tener algún trabajo de Esteban, están invitados a poder agregarse y conversar con él también. Y la diferencia más que todo para nosotros, los que hacemos este tipo de trabajo, es el esfuerzo que tomamos para poder diseñar o para poder crear cualquier tipo de trabajo, porque no es fácil, nos toma mucho tiempo, hay que invertir, invertimos mucho dinero, invertimos mucho de nuestro esfuerzo que pasamos días sin dormir y que a veces mucha gente no lo entiende. La gente ve que simplemente dice, ah, bueno, son artistas. No, perdóname, pero un artista mayormente lo que busca es el reconocimiento. Nosotros lo que buscamos es ampliar nuestro conocimiento. Así Y es, eso es lo que, efectivamente. Yo con todo gusto, Percy, si necesitas o es necesario hacer alguna otra intervención, yo con todo gusto de acompañarte y a todas las personas que nos siguen. Sí, sí. bueno, entonces voy a tratar de coordinar bien contigo una próxima fecha, lo cual ya sería para el próximo año porque diciembre ya se nos va. Y también no agobiarte con esto porque sé que estás ocupado en muchas cosas y sé que también trabajas para poder también mantener a tu familia, lo cual también es un trabajo que es muy difícil porque el arte no está tan valorado como nosotros queremos y mi trabajo también lo que yo hago me gustaría hacer la parte más artística de lo que hago, como aparte de hacer joyitas para vender o joyas para vender,
me gustaría ampliar mi gama de trabajo como a cuadros, como esculturas, Exacto. como diseños, porque lo que yo hago es tratar de meter el macramé en un formato diferente, con diferentes técnicas y cambiar la forma de hacer Ujú. las cosas, ¿no? Y creo que también esto también a mí me gustaría tener la suficiente capacidad económica para poder hacer una escuela en Perú o en cualquier parte del mundo donde puedo enseñar de una forma profesional. Y eso es lo que cuesta más como inversión. Entonces, el apoyo de ustedes que están, por ejemplo, en estos momentos, yo sé que muchos están aquí también en la misma situación en este momento que es difícil para todos, el apoyo de ustedes, el estar presente el día de hoy, ha sido muy necesario. Y muchas gracias a todos por estar aquí presente. Esteban, si tú tienes que decir algunas palabras también para despedirte, invitar a la gente también para que puedan ver tu página y también por una próxima sesión. ¿Cómo no, Percy? Lo único que me queda por decir es darte las gracias a ti por el interés de conocer un poquito de mi trabajo y del camino que tengo, a las personas que nos han acompañado. Muchas gracias porque, como le digo, este movimiento está creciendo, ¿no? Sumemos un poquito en generar eso, ¿no? En ayudar. Yo agradezco mucho y si hay alguna otra oportunidad de poder seguir charlando, con todo gusto. Este es parte de mi trabajo. Si están interesados en conocer un poco de mi trabajo, síganme por el Facebook. Estoy ahí también en el Instagram. Y me escriben, conversamos, podemos charlar de temas relacionados a los textiles. Con todo gusto, yo estoy en toda la disposición. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Esteban. Yo sé que nos volveremos a encontrar por este medio y también algún día me gustaría encontrarte en persona y poder conversar contigo y disfrutar también un ceviche norteño. Ay, 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 cómo no. Con todo gusto. Y un par de chichas también ahí si se puede, porque Claro, claro. la comida que nosotros nos une siempre en cualquier tipo de conversación. Uh, imagínate. Muchas gracias a todos ustedes, me despido de todos ustedes. Esteban, despídete de toda la gente y nos vemos en cualquier momento. Hasta la próxima. Listo, nos vemos. Muchas gracias. Cuídense, saludos a todos.